Listo. Bueno, hoy vamos a hablar un poco en los próximos minutos de lo que son los dispositivos intragástricos para el manejo de la obesidad. En la actualidad son muchos los dispositivos que se están utilizando, entonces en esta charla nos vamos a focalizar en lo de uso frecuente. Y es que en Colombia hay un exceso de obesidad. Se dice que 1 de cada 3 adultos presenta en la actualidad en Colombia sobrepeso y que aproximadamente el 20% de la población son obesos. Alrededor del 60% de la población experimenta algún tipo de sobrepeso o obesidad. La clasificación que vamos a utilizar para efectos académicos es de la Organización Mundial de la Salud. Y esta nos va a decir o nos va a guiar en cuanto a lo que nosotros podemos hacer para el manejo de la obesidad. En un extremo tenemos a la dieta y el ejercicio, que como todos sabemos es efectiva, pero a corto tiempo. No siempre el ejercicio se acompaña de una disminución importante de peso y que los medicamentos tienen bastantes efectos secundarios y nos ofrecen disminuciones de peso modestas. Por el otro lado tenemos a la cirugía, que es el método más efectivo para la disminución de peso, pero los pacientes lo perciben como un método invasivo. Nosotros podemos ver que podemos ir desde el tratamiento farmacológico asociado a los cambios de hábito hasta el tratamiento quirúrgico. Y nos quedaría un espacio para el tratamiento endoscópico, que es el tema que vamos a tratar en los próximos minutos. En esta diapositiva voy a mostrar todo el resumen de lo que vamos a hablar hoy, que son los diferentes dispositivos que se están utilizando o que se utilizaron para el manejo del sobrepeso o de la obesidad. Y vamos a hacer hincapié en aquellos en los cuales se están empleando en el mundo entero. Comencemos a hablar entonces de los marcapasos gástricos. Con esta técnica lo que se busca es mandar impulsos cortos, estimulación eléctrica con impulsos cortos pero de alta frecuencia, en el cual vamos a incrementar la actividad aferente vagal y vamos a bloquear la actividad eferente, con lo cual vamos a producir una distensión gástrica y el lentecimiento del vaciamiento gástrico. Todo esto por unos electrodos que se van a colocar en el estómago y por un marcapasos. Nosotros vemos en esta imagen cómo se implantan. Ya solamente viendo la imagen vemos que es un procedimiento bastante engorroso, bastante técnicamente complicado y con resultados muy modestos, por lo cual en la actualidad solo se está empleando como modelos experimentales. En el segundo grupo tenemos la inyección de toxina botulínica en el estómago. Ya hay reportes de los resultados, que son pocos estudios, que tienen pocos pacientes y tienen diferentes aplicaciones en diferentes partes del estómago, ya sea el antro, ya sea el cuerpo, ya sea el fondo, con diferentes dosis y que todos me muestran mediciones diferentes de lo que se está buscando con seguimientos cortos. Esto hace que los estudios no sean muy comparables. Nosotros sabemos que la toxina botulínica es segura aplicar, pero tiene efectos transitorios, es costosa con las dosis altas y por lo tanto no es costo eficiente. Por lo tanto, la inyección de toxina botulínica en el estómago para disminución de peso no ha sido ampliamente difundida. En el tercer grupo tenemos la reducción de la capacidad gástrica mediante algunos dispositivos que se han experimentado en el mundo entero. De los primeros que se utilizaron es el TOGA, que utiliza más que todo un staple para construir una manga gástrica en la parte proximal del estómago. Este dispositivo produce esta aplicatura que produce un sleeve o manga o un tubo en la parte proximal del estómago, y aquí vemos en este espécimen cómo se lograría una manga de aproximadamente unos 7 centímetros de longitud y un diámetro casi de 2 centímetros. Esto produciría un efecto restrictivo, que es muy restrictivo para algunos pacientes con muchas náuseas, muchos vómitos, dolor en epigastrio, etc. Por lo tanto, este método, esta aplicatura que se hace con este instrumento, se ha dejado de implementar en el mundo. Otro método para disminuir la capacidad gástrica es la aplicación endoscópica. Ya nosotros sabíamos de la aplicación quirúrgica, de la aplicación laparoscópica,
en la cual el estómago, haciendo 2 líneas de sutura, lo metíamos dentro del mismo para disminuir la luz del estómago. Ya eso hace ya varios años se está implementando en el mundo entero. Los primeros estudios OCE se hicieron en la parte del fondo y 2 puntitos en la parte del antro, pero ya en los estudios posteriores con el desarrollo del Apollo, que es un dispositivo, un endo-stitch, se están tomando puntos más profundos y es en toda la curvatura mayor, desde el antro llegando a lo más que se pueda hasta el fondo, produciendo una verdadera manga, un verdadero slip endoscópico. Por supuesto, se hace con una endoscopia, se ve bien cómo está la parte interna del estómago y después se marcaría la cara anterior y la cara posterior del estómago para que sirva de guía, para siempre seguir como uniformemente la aplicatura. Esto se hace con el instrumento Apollo, que toma verdaderos puntos profundos, ya no solamente superficiales como los dispositivos anteriores. Se pueden hacer la toma de puntos de diferentes formas, dependiendo de los diferentes equipos que se está haciendo en el mundo entero. Y lo que se busca es explicar toda la curvatura mayor desde el antro hasta el fondo con diferentes puntos, 7, 8, 9 puntos, los que sean necesarios para disminuir la capacidad gástrica. Lo que nosotros encontramos en la radiografía es un estómago ya picado endoscópicamente. Como ven, es bastante irregular en su parte picada. Semejaría a una manga que nosotros de pronto no quisiéramos encontrar en un control radiológico de una manga que nosotros hagamos por la laparoscopia, pero sí disminuiría en forma efectiva la luz del estómago. Lo que sí hay que decir es que es un procedimiento, como se imaginarán, que debe ser realizado por cirujanos, por endoscopistas que tengan mucha experiencia, lo cual hace que sea poco reproducible. Es un método costoso y según las AGES, que tiene los parámetros bastante laxos, dice que es efectivo, que tiene y que se podría implementar. De todas maneras, quiero decir que se están realizando estudios en el mundo entero con esto para que sean resultados concluyentes. El otro dispositivo que pretende disminuir la capacidad gástrica es el TERI. Este ya se focaliza sobre todo en la unión esófago-gástrica. Son un utensilio a base de silicona que va anclado, disminuiría la entrada del alimento al estómago, dejando una luz cercana a los 10 milímetros. Como ven, es un procedimiento bastante restrictivo y en los estudios que se publicaron, demostraría una aceptable disminución de peso asociado a altas complicaciones y se le hicieron modificaciones, pero a pesar de esto ya este dispositivo restrictivo se dejó de implementar en el mundo entero. Otro de los dispositivos también en la unión esófago-gástrico es el Pulse Sense Device. Ya esto es una prótesis metálica. Ya ustedes que hacen mucho cáncer en Cali se podrán imaginar los resultados que se pueden obtener al tratar con prótesis metálicas quizás recubiertas con patologías benignas y que se está tratando de que sean duraderas en el tiempo. Estos dispositivos también se han dejado de utilizar y nunca tuvieron una difusión en el mundo entero. Pasando al cuarto grupo terapéutico, tenemos los puentes, los bypasses, pero que se hacen por vía endoscópica. Hay algunos que se colocan en la unión esófago-gástrica y esta manga, este tubo llegaría hasta el yeyuno. O sea, sería un tubo bastante largo para bypassear, para puentear lo que sería el estómago y la parte proximal del intestino. Tenía un largo de 120 centímetros y tenía un efecto similar a un bypass gástrico, o sea, una gastro-yeyuno anastomosis de tipo endoscópico. El que más se utiliza, el que más ha tenido desarrollo a nivel mundial, se denomina endobarrier, que también es una manga, pero que se coloca en la unión del estómago con el duodeno, apenas mediría unos 60 centímetros y tendría el efecto no de bypassear el estómago, sino de bypassear la parte proximal del intestino, la parte duodenal, con una manga de plástico que es para que no se una el alimento con el intestino delgado. Nosotros veremos que también se hace una endoscopia y en la primera endoscopia se coloca una guía metálica en la parte proximal del intestino que después nos va a servir para colocar el dispositivo endobarrier que va a ir anclado, literalmente anclado en la parte gastroyeyunal
Esto es importante porque ahí vinieron muchas de las complicaciones y después con un largo de 60 centímetros puentearíamos lo que sería el intestino proximal. ¿Cuál es el principio de este dispositivo? ¿Cuál es el concepto? Que el alimento entre por la manga y no tenga el contacto con los jugos pancreáticos, con los jugos biliares, sino hasta la parte distal o media del intestino. También para su extracción requiere de un procedimiento endoscópico. Son procedimientos temporales, inicialmente por unos 6 meses, que se asociaron a disminución en la resolución, en la mejoría del peso, pero también previos a la cirugía bariátrica, también en la mejoría de la diabetes mellitus y también en otros parámetros de la química sanguínea y en lo que sería la estatosis hepática. Por otro lado, hay que decir que también se relacionaron o se relacionan con eventos adversos, no solamente en su implante, no solamente de perforaciones y de sangrado en la zona que está anclado, sino también en el momento de su retiro. Motivo por el cual esto que nosotros pensábamos que iba a ser, que fue muy atractivo inicialmente, todavía se están haciendo los estudios en diferentes países para ver su real uso y si es efectivo y costo efectivo, ya que es un procedimiento también costoso. En el quinto grupo tenemos la aspiración del contenido gástrico, ya que el paciente no tiene restricción para comer, sino que lo que está en el estómago se va a aspirar. Cuando yo escuché esto en los congresos hace 3 años de cirugía bariátrica, no me pareció para nada atractivo este dispositivo. Era hacer en un paciente obeso que tuviera un procedimiento como una gastrostomía percutánea y que siempre tuviera el paciente una gastrostomía. Que el paciente comiera, ¿verdad? Que el paciente comiera, va al restaurante, se sienta, come, después se levanta, va al baño y se coloca el dispositivo Aspire en el baño, lo comienza a utilizar, saca aproximadamente el 30% del contenido de lo que comió, el 70% sigue su tracto intestinal, se cierra su botozón, vuelve y se siente, y si quiere seguir comiendo, puede seguir comiendo. Eso me pareció que de pronto no era atractivo, fue una sorpresa en el mundo entero. Tildaron al cirujano que implementó eso en Estados Unidos, lo tildaron de bastante extremista, pero con los primeros resultados nos ha callado la boca a todos, porque parece ser que los pacientes tienen una real aversión a la cirugía. Pensemos que apenas el 1% de los pacientes están llegando a la cirugía, y que todo lo que no sea quirúrgico parece que es bastante llamativo para los pacientes, si sea a costa de tener una gastrostomía. Entonces, como les mencioné anteriormente, se hace una especie de gastrostomía percutánea, en el cual aquí nosotros vemos a trasluz, lo que será el estómago, se hace el procedimiento percutáneo, se saca la guía a través de la boca, se coloca el introductor que va a perforar la pared gástrica hasta llegar hacia la piel, y después se colocaría por vías retrógradas lo que sería la gastrostomía y el botón de la gastrostomía. El paciente lo tendría siempre, ¿verdad? Ahora mismo son bastante cómodos, bastante duraderos. El dispositivo es un dispositivo portátil que tiene una parte que succiona y una parte que va a llevar el alimento del estómago hacia el inodoro del paciente. Después nosotros cerramos y con agua normal irrigamos otra vez el estómago. Otra vez nosotros licuaríamos el líquido que sale del estómago, iría otra vez hacia el baño, hacia el retrete, y así podríamos repetir este procedimiento 1, 3, 4 veces en 10, 12 minutos, vaciando aproximadamente el 30% de contenido del estómago, y con lo cual se pudiera disminuir el peso. Esto se está implementando en Estados Unidos, ya no en una sola institución, sino en varias instituciones, y los resultados están propios a salir, y yo creo que podría ser también tener unos resultados y tener un espacio en el manejo de la obesidad. Y el último grupo tenemos la colocación de balones. Nosotros sabemos que hay muchos tipos de balones. Hay balones únicos, balones múltiples, balones que utilizan gas, balones que podrían ser ajustables.
balones que se requieren endoscopia para colocarlos, otros balones que requieren endoscopia para colocarlos, para extraerlos, otros nada más para extraerlos, y los procedimientos que lo voy a dejar para el final, que es el motivo de la charla de hoy, que son los procedimientos de balones intragástricos que no necesitan ni endoscopia, ni para colocarlos, ni para extraerlos. Sería ya lo último que se está implementando a nivel mundial. Vamos a focalizarnos solamente en los dispositivos que se están empleando en el mundo, porque son muchas las variaciones de balones que hay y que se han implementado. Quiero comenzar diciendo que tienen su principal indicación en los pacientes que presentan sobrepeso, y no todos los sobrepesos, como vamos a ver más adelante, obesidad grado 1, algunos pacientes con obesidad grado 2, pero que son métodos que son transitorios y que no nos ofrecen mucha disminución de peso. Podríamos indicarlo a pacientes que requieran bajar unos 13 kilos, 15 kilos, 20 kilos, un poco más, pero que siempre van a ser efectivos no solamente por el efecto del balón, sino por el empleo de un grupo multidisciplinario. Está claro que el balón solo hace un trabajo que es bastante modesto y que al parecer los mejores resultados son con el grupo multidisciplinario. Si no contamos con un grupo multidisciplinario, le diría que no implementen este tipo de dispositivos. Tienen bastantes contraindicaciones. O sea, a pesar de ser un método que es no quirúrgico, tiene bastantes complicaciones. No tiene que ser empleado como simplemente estética. En la actualidad, los pacientes mayores de 16 años que tienen un apoyo psicológico también podría tener una indicación. No debe tener patología digestiva que contraindique un cuerpo extraño en el estómago, ni patologías estenosantes benignas o malignas, hernias hiatales grandes, patologías psiquiátricas, abuso de drogas o alcohol, o que tengan malos hábitos y que no quieran cambiar los hábitos los pacientes y por supuesto el embarazo. Hay que decir que esto no es nuevo. Al principio de los 80 ya se comenzaron a implementar los balones por Garden Edwards con bastantes complicaciones. Después hubo modificaciones de los balones por la casa Allegram, que son BioEnterics, que fueron los más utilizados, con líquido, y después balones que utilizan el aire ya desde el año 2004. En la actualidad disponemos de dispositivos que tienen sofisticados, que le metieron bastante tecnología, sistemas de antimigración, de implantación, de extracción, también permiten modificación de los volúmenes del aire o del líquido dentro de los mismos, con tal de que los balones sean mejor tolerados, porque una de las principales complicaciones de los balones es que los pacientes no lo toleran. Es un cuerpo extraño que el organismo tiene que acostumbrarse a tener dentro del estómago. Hay algunos pacientes que lo toleran bien, pero hay un grupo grande de pacientes que lo toleran mal, con náuseas, vómitos, sensación, etcétera, motivo por el cual todas las modificaciones y todos los diferentes balones que están en el mundo están hechos para disminuir el nivel de tolerancia, porque si fuera un buen método como tal, no habría tantas formas de tratarlo. Lo que se basa principalmente son en tres. Se dice que se basa en tres mecanismos. El primero de ellos es que el tener el estómago o estar lleno mandaría una señal al cerebro y disminuiría la ansiedad para comer. Otro mecanismo podría ser de que el estómago, el estar lleno, hay un mecanismo mecánico, no le cabe mayor cantidad de alimentos. Y el otro mecanismo sería el retardo en el vaciamiento gástrico. Hay que decir que los mejores resultados son con los balones que se alojan en el fondo gástrico y que son también los mejor tolerables. Hay balones que se implementaron que tienen muy poco uso en la actualidad. Hay balones que tienen una parte en el estómago y otra parte en el duodeno. Eso no se utiliza mucho. Y hay balones que tienen una forma alargada que no solamente hacen efecto compresión a nivel del antro, sino a nivel del cuerpo, que tampoco se están utilizando mucho. Los que se están utilizando mucho y los que más se utilizan en el mundo entero son los balones tipo Orbera, que son dispositivos que ya vienen en un set donde está el balón y está el catéter introductor con una guía que se coloca bajo control endoscópico. Este tipo de dispositivo se coloca, se llena con el líquido, tiene un control endoscópico en todo momento para su colocación y permite los mecanismos que mencionamos anteriormente. Requiere sedación, yo diría que prácticamente endoscopia para la colocación y para su extracción. Que pueden ser punzados y después con una pinza endoscópica se pueden extraer de la cavidad.
son métodos temporales. El tiempo establecido para este tipo de dispositivos es de unos 6 meses. Hay otros que se han implementado y hay médicos que, a pesar de que la casa farmacéutica diga que demoran 6 meses, pueden demorar hasta unos 8 meses, 9 meses. A veces quieren estirarlo hasta el año, pero lo que se sabe es que el paciente, los kilos que va a perder, lo va a perder principalmente en los primeros 3 meses. Ya después, si el médico lo quiere dejar más tiempo, va a ser modestos los kilos que va a perder después de los primeros 3 meses. Ahí vemos un ejemplo de una colocación de OneSer, que es un balón muy parecido al Overa. Aquí vemos que ya se hizo la endoscopia. Después de hacer la endoscopia se está introduciendo el balón. Como ven, es un procedimiento que requiere anestesia, diría prácticamente bastante profunda, una sedación bastante profunda. Después que se ha colocado, uno que prevé que el balón está en el estómago, se hace la endoscopia para verificar de que el balón está dentro del estómago. Como ven, no es tan sencillo. Ahí se está viendo que está dentro del estómago. Después que se ve que está dentro del estómago, ya se comienza a llenar con azul de metileno y después se trae lo que sería todo el catéter y quedaría el balón alojado en el estómago. De este tipo de dispositivos, balones intragástricos, hay muchas marcas que se llenan con líquido con azul de metileno. ¿Por qué es importante el azul de metileno? Porque estos balones, si se desinflan precozmente, nosotros podemos evidenciar en la orina también y en la materia fecal de que se desinfló, y las principales complicaciones de obstrucción intestinal, de que el balón progrese al tubo digestivo, se presentarían después de las 48 horas principalmente. Entonces tenemos un día, máximo 2 días para extraerlo por endoscopia. Entonces por eso nosotros tenemos que llenarlo de azul de metileno para saber que se rompió y correr a sacarlo lo antes posible para disminuir las complicaciones. Entonces, de estos, los resultados son bastante buenos para hacer un balón. Aquí llamo bastante bueno para hacer un balón. Producen disminución transitoria del peso. A los 6 meses y se podría mantener hasta el año, pero como le digo, tiene que estar rodeado de un equipo multidisciplinario, principalmente el nutricionista y psicología. En la actualidad, el deportólogo hace parte clave de esto. Como ven, ya hay estudios bastante grandes, más de 6.000 pacientes, que nos están mostrando resultados buenos para este tipo de procedimientos endoscópicos. Inclusive en Brasil tienen su propio balón. Hay balones hechos en Brasil, balones en Argentina, que son más económicos que estos, que son costosos, y que se han implementado en más de 40.000 casos en Brasil, con resultados que nos muestran que son seguros, que son efectivos, como dije, para pérdidas de los pacientes en promedio de 18 kilos, 20 kilos. Son balones únicos de líquido, que son la mayoría que se han implementado en el mundo. Como dije, requieren una sedación profunda, una endoscopia para colocarlos y retirarlos. En la actualidad tienen pocas complicaciones, pocos efectos secundarios, producen, los efectos secundarios, perdón, son frecuentes y producen náuseas, vómitos, la sensación. Los pacientes refieren que se lo sienten en el estómago, y algunos balones que se demoran mucho tiempo. Después de los 4 meses, los pacientes se pueden descomponer la mente y pueden presentar halitosis. Se puede desosuflar en forma precoz, aunque en la actualidad el material de que están hechos son más resistentes y las válvulas están mejor. El nivel de intolerancia, o sea, de que tenga que ser sacado el balón antes de los 6 meses, es 1 de cada 4 pacientes, o sea, es bastante alto viendo los costos del mismo. ¿Por qué? Porque son sintomáticos. El que les diga a ustedes que el que tiene un balón y que no tiene síntomas, en realidad no es así. Como les dije, tiene efectos beneficiosos, pero a mediano plazo, no es un método definitivo. Es una excelente opción para pacientes que van a ser llevados a una cirugía bariátrica ulterior, o sea, que tengan un alto índice de los superobesos, o aquellos pacientes que van a ser llevados a otro tipo de cirugía, ya sea de ortopedia o de un trasplante. Como ven, son efectos a mediano plazo. Otro de los balones que se ha implementado no es colocar un solo balón, sino colocar 2 balones.
no dos balones que se llenen con 500, 600, 700 centímetros cúbicos de líquido, sino que se llenen con menos volumen. Al ser dos balones, en teoría producirían un mayor efecto restrictivo, mayor estimulación de la pared gástrica, y uno esperaría que tuvieran esa disminución de peso que le faltaría a los balones, a un balón único. Pero no, los resultados de estos estudios con el Reshape Duo no han sido tan satisfactorios como se creían, y también aumentarían más las complicaciones e intolerancia del mismo. Tratando de cambiar esto, el nivel de tolerancia, y que todos los pacientes no tienen el mismo estómago, se idearon estos balones que son ajustables en cuanto al volumen del mismo, y dependiendo de la tolerancia del paciente lo podrían ir aumentando el volumen del mismo o lo podrían ir disminuyendo. Entonces son estos balones que tienen el balón, y además de eso se quedaría en el estómago con un catéter largo que nos permitiría el ajuste endoscópico del mismo. Se llama el Spark 3. Aquí vemos que se coloca bajo guía endoscópica, y el catéter quedaría, de una vez lleno el balón, quedaría dentro, alojado dentro del estómago. El volumen se puede ajustar o disminuir extrayendo este catéter por vía endoscópica por la boca, y una vez que esté afuera se podría o aumentar o disminuir el volumen de este balón. Como ven, requeriría entonces endoscopia para colocarlo, endoscopia para extraerlo y endoscopia también para retirarlo. En Colombia, que se mencione la endoscopia, de pronto no aumentaría mucho los costos, porque lastimosamente los procedimientos endoscópicos en Colombia son muy mal pagos, pero en países como Estados Unidos, que son supremamente costosos, esto sí tiene un impacto en la costo efectividad de los mismos. Entonces, como ven, se practicaría el ajuste por vía endoscópica también. No son procedimientos quirúrgicos, pero prácticamente el paciente siempre tiene que estar con una sedación bastante importante, siempre tienen que ser realizados con un anestesiólogo, aunque hemos visto que para abaratar los costos, los mismos endoscopistas están tratando de practicarlo con una sedación ellos mismos, con la auxiliar de enfermería o con la enfermera que tienen en su unidad, y esto se relaciona a episodios de profundización con sus consecuencias o de broncoaspiración con sus consecuencias. Entonces la recomendación es que estos sean realizados con el apoyo de anestesiología, obviamente. Para la extracción de este tipo de dispositivos, como vieron en el video, se puede hacer por punción, pero lo recomendable es volver a extraer lo que sería el catéter y sacarle todo el líquido mediante la apertura de la válvula, ¿no? Como ven, no son procedimientos fáciles, no son procedimientos que se ven sencillos de hacer. Son procedimientos que requerirían una experticia de un endoscopista. El nivel de intolerancia, como mencionamos, es bastante alto. Entonces, también se han ideado con sistemas similares, llenarlos con aire. Entonces, pesaría menos, porque si uno llena un balón con líquido de 500, 600 centímetros, estaría pesando eso, 500 gramos, 600 gramos, y la sensación sería mayor. Si lo llenarían con líquido, de pronto la sensación sería menor. Esta sería en teoría, en la práctica no se ha visto que sea tan así. Y las complicaciones de estos balones que se llenan con aire se desinflan precozmente, y los resultados no han sido muy buenos. Se han ideado también estos balones con reservorios en la pared gástrica, en los cuales también se podrían ajustar en un momento determinado. Ya se le sumaría el procedimiento endoscópico, se sumaría un procedimiento en un segundo tiempo de punto quirúrgico y ajustes que se hacen a través de estos dispositivos, estas cámaras, que se han relacionado también con aumento en las infecciones, tanto locales cutáneas como internas, motivo por el cual también este tipo de dispositivos no han sido difundidos en el mundo entero. Ya estamos llegando al final de los últimos minutos de la charla, y ya nos estamos acercando a lo que sería más tecnología.
Ya no se han implementado balones que requieren la endoscopia para colocarlo, sino que requieren solamente tragarse el balón, que se metería en una capsulita de un tamaño no tan pequeño, no tan grande, mediano, muy parecida a las vitaminas que emplean las mujeres cuando están embarazadas, que están pegados a un catéter y que cuando uno se los traga y están en el estómago se pueden llenar. Este es el caso del óvalo, que fue el primer dispositivo implantable sin endoscopia, que se llena con gas. Se dice que se puede colocar un primer balón y después al mes un segundo balón y hasta un tercer balón, y que después sí requeriría endoscopia para la extracción. O sea, combinaría que no requiere endoscopia para colocarlo, sería balones de aire, y lo tercero que sí requiere endoscopia para extraerlo. Aquí vemos un paciente americano que grabó toda la colocación de su óvalo. Aquí vemos que se lo traga con medio vaso de agua. En realidad, la experiencia que he podido notar con el balón que implementamos acá en Colombia es que todos los pacientes se lo tragan en más del 95% con el primer trago. Solamente uno o dos pacientes han requerido que salga la cápsula y otra vez colocársela, pero la mayoría de los pacientes se lo colocan. Igual venden la cápsula de prueba para que practiquen en su casa para tragársela, lo cual ha hecho de que esto sea más sencillo. Se hace el primer control radiológico donde se ve que la cápsula ya está en el estómago. Eso se digiere la parte de afuera de la cápsula, tiene una gelatina que se desintegra, se crea un baloncito y después mediante un infusor se llena de aire, que también lo trae el kit. Ahí vemos el balón ya colocado, se llena ya el balón. Como le dije, es de aire, es un procedimiento que demora unos 15 minutos, 20 minutos máximo y el paciente se va a la casa. Se puede colocar un balón, dos balones, tres balones de aire y tienen que retirar mediante endoscopia. Entonces, como vemos, migramos de los balones. Como pueden saber, migramos de los balones que requieren endoscopia a balones que requieren endoscopia para su colocación, para su extracción. Y en la actualidad tenemos lo último, que serían aquellos balones que no requieren ni endoscopia, ni para colocarlo, ni para traerlo. Esto se llama balón elipse. No es una cirugía, no requiere anestesia y no requiere endoscopia. La capsulita la vemos el tamaño y se convierte en este balón que tiene 550 centímetros cúbicos de un líquido buffer a base de agua. La fábrica se llama Alurio. Como les dije, no es una cirugía y esto es muy importante porque los pacientes lo piden por eso, porque no es nada quirúrgico. No requiere endoscopia. Hay pacientes que no requieren endoscopia ni sedación. Es un procedimiento que máximo demora 20 minutos cuando se demora más y es una cápsula que está pegada a un catéter fino. Aquí vemos que el paciente se lo traga literalmente con medio vaso de agua natural o agua con gas, y el contacto con el líquido que está en el estómago y con el líquido que ya ha tragado el paciente previamente, todo lo que sería la cubierta de la cápsula se quita, que es de origen vegetal, y se llenaría el balón con una infusión de agua 550 centímetros cúbicos. Requiere una primera radiografía para ver que la cápsula está en el estómago, porque el catéter tiene unas marcas, y requiere una segunda radiografía para ver que el balón haya quedado en el estómago. El mismo día se le entrega al paciente una balanza inalámbrica que está conectada a un apps y va a registrar las curvas de disminución de peso, las curvas de porcentaje de grasa, de agua, de masa corporal, lo cual es bastante satisfactorio para el paciente y bastante motivante. Es un programa de 6 meses. El balón se desintegra, una valvulita que tiene a las 16 semanas. A las 16 semanas. Unos días antes, unos días después. Y el balón se desinfla y sale por el tránsito intestinal normal a las 16 semanas. Solo. Algunos de los pacientes lo pueden evidenciar, otros no. Aquí vemos que la disminución de peso es entre 10 y 15 kilos en 16 semanas. Estos son, hay que venderlo así, con esas expectativas, porque hay muchos pacientes que nos van a solicitar que quieren vender más kilos que eso, pero en realidad no es beneficioso.
Este tipo de tecnología se basa en el hecho que lo que el paciente va a bajar con un balón se va a bajar en los primeros 3 meses y que las principales complicaciones se presentan después del cuarto mes. Entonces, este tipo de balones, por lo cual que uno ve que de pronto que apenas demoran el cuerpo 4 meses, es bastante poco, pero es que se ha relacionado a menos complicaciones y la efectividad se logra en los primeros meses. Aquí les voy a mostrar un video bastante rápido de cuáles serían las indicaciones y sobre todo las contraindicaciones para la colocación de este tipo de dispositivo balón elipse. Por lo tanto, obesidad y sobrepeso, ¿verdad? Porque la disminución de peso es leve o modesta. Aquí vemos las contraindicaciones principales. Sobre todo, preguntan mucho el slip gástrico o bypass gástrico con reganancia de peso. Es una contraindicación. Obviamente, alteraciones esofágicas o alteraciones en el tubo digestivo no, básicamente son contraindicaciones. Cuando el paciente tiene muchas cirugías abdominales, más de 2 cesáreas, peritonitis o algo, es contraindicación para el balón porque este balón se va a excretar por el tubo digestivo. Otros trastornos psicológicos, psiquiátricos o alergias también son importantes. También producen náuseas, vómitos, dolores abdominales, pero es mucho más tolerable que los balones tradicionales. Hay pacientes que no tienen síntomas, que le hemos tenido que hacer radiología porque no se sienten el balón, porque han tenido balones antes, han tenido muchas náuseas y vómitos. Estos balones no se sienten y son mejor tolerados. Ya están en la 4ª generación de este tipo de balones y como ven, la obstrucción intestinal es de 0 en la actualidad si se cumplen todos los criterios. Este es un corto video de un caso real. Cuando nosotros vemos que tenemos un equipo de fluoroscopia, tenemos todos los instrumentos o materiales previos antes de la colocación del mismo. Así es que vienen los kits. Viene un kit de llenado y el kit de la cápsula. En el kit de llenado ya trae la solución que es cerrada, por lo cual hace de que no haya bacterias dentro del balón que vayan a producir gas dentro del balón. Tenemos la solución, el conector con la llave de paso y la jeringa. Y tenemos, este es el famoso balón elipse, que está pegado a un catéter. Todo comienza con la explicación del procedimiento a una paciente. La paciente se lo coloca en la parte de atrás de la lengua, primera parte importante, y con un buen trago de agua se lo va a pasar. Como les dije, la mayoría de los pacientes lo pasan en el primer trago. El tiempo desde la boca hacia el estómago que se lo está pasando el catéter, ven que tienen unas marquitas, eso es de 1 minuto básicamente. En 1 minuto ya está en el estómago, le hacemos la primera plaquita, donde va a tener unas marcas que nos va a mostrar de que el catéter está en el estómago, en el lado izquierdo. Nosotros vemos que el catéter está posicionado, abrimos el infusor, eso es clave. Si el balón no se ha desplegado, no va a pasar el líquido. Aproximadamente a los 3 minutos de estar la cápsula en contacto con el líquido del estómago, sale el balón y comienza a pasar el líquido. Nosotros tenemos que estar manteniendo la presión del infusor, que también lo incluye el kit, de que tiene que estar en el color verde, y esto hace que haya un flujo constante a chorro del balón. La llenada del balón con este tipo de infusores demora entre 7 y 8 minutos. A veces hay que mantener una tracción, hay que tenerlo jalonadito porque a veces se acoda el baloncito y se enlentece el goteo. Aquí vemos la doble burbuja, que el balón está colocado y extraemos el catéter con un tirón que lo siente el paciente poco. Le entregamos la balanza y la aplicación al Urium Health, que nos va a permitir el seguimiento de este tipo de pacientes. Son procedimientos novedosos, revolucionarios en el manejo de la obesidad, pero ya hay más de 25,000 balones ingeribles, como le llaman ellos, las píldoras que te va a cambiar la vida, implantados en el mundo entero, sobre todo en Europa, en Italia, en Francia, en el Reino Unido, han implantado muchos. Como ven, allá hay series muy importantes que demuestran la disminución de peso esperable con seguimientos al año y con pocas complicaciones y sin mortalidad. Hay series consecutivas también, estas de más de 1,700 pacientes, que ven de que los pacientes experimentan una disminución de peso como lo vende el método, que son modestos,
y también hacia el año baja un poco, pero todavía se mantiene. Como les dije, es un método novedoso que apenas se está implementando. Aquí vemos que casi todos los pacientes se lo colocan, solamente falló un paciente y es eliminado de una vez que se vacía en la mayoría de los pacientes por el tracto intestinal, pero también puede vomitar el balón, lo cual no es una complicación, sino que también lo pueden vomitar en un pequeño porcentaje de pacientes. El porcentaje de complicaciones, de intolerancia es bastante bajo. En esta serie de 1700 era cercana al 3% y en las series globales lo que se dice es que es cercana al 2%. O sea, el 98% de los pacientes se quedan con el balón hasta los 4 meses que se prevé que lo expulsen y solamente el 2% de los pacientes hay que practicarle una endoscopia porque no lo toleran. Como ven, las obstrucciones intestinales o otros trastornos son bastante bajos. Entonces, en conclusión de esta serie, es bastante seguro la colocación y se obtiene un porcentaje de disminución de peso total del 14.2%, que es mayor a los métodos de cambios de hábitos, tanto de actividad física como de dieta, que nos ofrecerían en el mejor de los casos un 3 a un 5%, casi lo triplica. No se puede comparar, obviamente, con los procedimientos bariátricos. Este es un curso que hubo hace casi un mes en Chile, en los cuales ellos mostraban que en Chile es el país donde más han implantado en Latinoamérica, ya van por alrededor de 1.400 balones, el nivel de tolerancia es bastante bueno y tiene muy pocas complicaciones, como pueden ver en esta serie chilena. Nosotros en la experiencia en Colombia, hay mucha gente que lo está colocando, tengo entendido, no sé cuántas personas lo están colocando, pero que han cumplido ya las certificaciones. Es un médico en Bogotá, cirujano bariátrico en Bogotá y yo acá en la costa. Entre los dos tenemos ya prácticamente como 45 balones colocados. Anoche hablé con él, con resultados como los acabamos de mostrar. Los niveles de tolerancia son aceptables, tienen muy pocas complicaciones para la colocación. La disminución de peso se está dando ya en los pacientes, ya están perdiendo el peso que nosotros esperamos. No tenemos todavía la experiencia de los 4 meses, porque esto se comenzó a implementar en el mes de julio, de lo que sería cómo será el proceso. Lo que dice la literatura es que algunos pacientes pueden sentir un cólico o puede sentir diarrea a los 4 meses cuando sale el balón. Todavía no tenemos esa experiencia, se las contaremos más adelante y es un método que está cumpliendo más o menos las expectativas de los pacientes, en estos pacientes que están cumpliendo un mes de la colocación de los mismos, un mes y medio. En el mundo ya se han colocado balones en general, no solamente el elipse, sino el elipse nada más son 25.000, pero balones en general más de 330.000 y que tienen unas indicaciones muy precisas para herramientas entre el tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico. Nos quedarían este tipo de terapias intragástricas para el manejo de la obesidad y ahora más aún con estos novedosos balones que no requieren ni endoscopia para su colocación, sino para nuestra acción, iremos haciendo nuestra propia experiencia. Bueno, esto era lo que les quería compartir y quedo abierto a las preguntas que quieran hacer.